en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Di conmigo: crucemos al otro lado. Dilo otra vez. ¿Quién dio esa palabra? Jesús. Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Había una palabra dada, es imperativa: crucemos al otro lado. Punto. Dice: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron diciendo: maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjate en algo. Vemos al Señor Jesús. Vemos que los apóstoles fueron al Señor Jesús a despertarlo, porque decían: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos hundimos? Ellos venían de ver milagros tremendos que acababan de suceder con Jesús. Habían pasado milagros tremendos. Y ellos, después de haber visto esos milagros, ellos se montan en la barca. Y fíjate, la Biblia que dice que la barca comenzaba a hundirse. Quiere decir que llevaba bastante tiempo la tormenta golpeando la barca. Ellos eran marineros experimentados. Algunos dentro de los 12 apóstoles, como Pedro, como Andrés, eran marineros que eran experimentados. Y entonces estarían haciendo sus artes: tira de aquí, jala de allá, cuidado, levanta de aquí, levanta de allá. Pero llegado a un punto no podían controlar por manos humanas, de la manera tradicional, no podían controlar lo que estaba sucediendo. Entonces, ya llegando a hundirse, llaman a Jesús. Pero Jesús le dice: ¿cómo no tenéis fe? O sea, venían de ver los mayores milagros. ¿Cómo vosotros no habéis solucionado el tema? Ellos recibieron una palabra. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cómo fue la palabra? Era una palabra rema, era una palabra específica para un momento específico, para una situación específica. Era: vamos al otro lado. Quiere decir, Jesús dijo eso: no nos vamos a hundir. Pero se presenta la tormenta. Ellos, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios mismo te da una palabra, dentro de esa palabra que Dios te da viene autoridad y poder. Di conmigo: autoridad y poder. Cuando Dios te empodera, Él te da una dirección y te da esa palabra. Junto con esa palabra, el combo completo de esa palabra es autoridad y poder. Para llegar a la meta, aquello que Jesús te dijo. Si ellos llegan a tomar autoridad, paran la tormenta, se calma el mar y llegan hasta allí, no les habría hecho falta tener que despertar a Jesús. Y Jesús no les dijo: bueno, habéis hecho bien en despertarme. Está bien, es normal que acudéis que vengáis a mí. Es normal, está bien. No. Jesús se enoja con ellos. ¿Por qué? Porque después de todo lo que habían experimentado, después de todo lo que estaban viviendo con Él, después de todo lo que estaban viendo, no eran capaces de poder ejercer autoridad en base a lo que Dios le había dicho. Muchas veces a nosotros nos sucede igual. Dios te da una palabra, te da una dirección y llega la tormenta y no tomas autoridad. Te quejas. Nos quejamos. Ay, Señor, ¿por qué? Es que yo no lo entiendo. ¿Pero dónde estamos parados?
Ahora yo te pregunto, ¿cómo no tenéis fe? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estas cosas dijo el Señor. ¿Por qué? Cuando Dios te dio autoridad. Porque con la palabra, con el rema que Dios te da, hay autoridad y poder desatado por Dios para tu vida. Dios me dio esta palabra, Dios me dio esta dirección. Fue Dios mismo quien me empoderó para llegar a la meta. En esa palabra yo tengo autoridad y poder dado por Dios para enfrentar toda tormenta que se presente en mi vida. Yo no sé por qué tormenta puedas estar tú pasando. Quizás Dios te dio una palabra, te empoderó para hacer algo específico, para ir hacia un punto, y te estás enfrentando a una tormenta. Pero esa tormenta únicamente va a ser tu trampolín para subir a un nuevo nivel de autoridad y de confianza con Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen?